Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 2 y estamos integrados por Diana, Karime, Maritza, Enrique y su servidora Andrea. El tema expuesto se titula Inmunodeficiencias. Esperamos que la presentación sea de su agrado y la disfruten. Comenzamos. La inmunodeficiencia es la imposibilidad de producir una respuesta inmunitaria adecuada por causa de una insuficiencia o ausencia de anticuerpos, inmunocitos o de ambos. A los defectos de uno o más componentes del sistema inmunitario que pueden llevar a trastornos graves y a menudo mortales se les llama enfermedades por inmunodeficiencias. A este tipo de enfermedades se les clasifica en dos grandes clases: inmunodeficiencias congénitas o primarias e inmunodeficiencias adquiridas o secundarias. Las primarias son hereditarias, es decir, defectos génicos que aumentan la propensión a las infecciones. Pueden deberse a la alteración de un solo gen, ser poligénicas o pueden representar la alteración de determinadas características genéticas y factores ambientales o infecciosos. Se manifiestan con frecuencia en la lactancia y la infancia, pero a veces en fases posteriores de la vida. Por el contrario, las inmunodeficiencias secundarias no son hereditarias, sino que aparecen como consecuencia de la malnutrición, el cáncer diseminado, el tratamiento con fármacos inmunosupresores o la infección de las células del sistema inmunitario. Como una introducción, les daré algunas características generales. La principal consecuencia de la inmunodeficiencia es una mayor propensión a la infección, ya que la naturaleza de una infección en el paciente dependerá en gran medida del componente que sea defectuoso en el sistema inmunitario. Por ejemplo, si ocurre una deficiencia humoral en el paciente, esta causará una mayor propensión a la infección por bacterias encapsuladas y formadoras de pus, y por algunos virus, mientras que defectos en la inmunidad celular llevan a la infección por virus y otros microbios intracelulares. Otra característica es que los pacientes con inmunodeficiencias también son proclives a ciertos tipos de cáncer. Algunos tipos de cáncer son causados por virus oncogénicos, como el virus de Epstein-Barr o el VPH, el virus del papiloma humano, que como sabemos afecta a demasiadas mujeres en el mundo. Los pacientes que sufren inmunodeficiencia por linfocitos T son más propensos a desarrollar este tipo de cáncer, ya que los linfocitos T desempeñan una función importante en la vigilancia contra los virus oncogénicos y los tumores consecuentes. Otra característica es que ciertas inmunodeficiencias se asocian paradójicamente a una mayor incidencia de autoinmunidad, aunque aún se desconozca este mecanismo. Las últimas dos características se relacionan mucho. La inmunodeficiencia puede deberse a defectos en el desarrollo o activación del linfocito o a defectos en los mecanismos efectores de las inmunidades innata y adaptativa. También, diferentes enfermedades afectan a diferentes componentes del sistema inmunitario. Tenemos que las inmunodeficiencias congénitas, o también conocidas como inmunodeficiencias primarias, son defectos génicos de uno o más componentes del sistema inmunitario. Estos pueden llevar a causar trastornos graves como por ejemplo infecciones recurrentes y se pueden llegar a manifestar con frecuencia en etapas como la lactancia o la infancia, pero también se pueden presentar en fases posteriores de la vida. En diferentes inmunodeficiencias congénitas, la alteración causal puede estar en componentes del sistema causal innato, en diferentes estadios de desarrollo del linfocito, o bien en las respuestas de los linfocitos maduros al estímulo antigénico. Las alteraciones hereditarias que afectan a la inmunidad innata suelen afectar a la vía del complemento o a los fagocitos. Las alteraciones en el desarrollo del linfocito pueden deberse a mutaciones en genes que codifican diversas moléculas, como lo son las enzimas, adaptadores, proteínas de transporte o bien factores de transcripción. En las alteraciones en el desarrollo y la función del linfocito, tenemos que estas van a dar lugar a una producción deficiente de anticuerpos, y esto se va a diagnosticar por una reducción en las concentraciones séricas de inmunoglobulinas, también por una respuesta defectuosa de anticuerpos en vacunación y en algunos casos un número reducido de linfocitos B en la circulación o bien en tejidos linfáticos. Por otro lado tenemos que las alteraciones en la maduración y la función del linfocito T llevarán a una inmunidad celular defectuosa
y pueden dar lugar también a una menor producción de anticuerpos. Las inmunodeficiencias primarias del linfocito T se diagnostican por un número reducido de linfocitos T en la sangre periférica, también por bajas respuestas proliferativas de linfocitos sanguíneos a los activadores policlonales del linfocito. Y bueno, a continuación hablaremos de algunas inmunodeficiencias causadas por mutaciones hereditarias de los genes que codifican componentes del sistema inmunitario innato o bien de genes necesarios para el desarrollo y la activación del linfocito. Es importante que recordemos la inmunidad innata. Como ya sabemos, esta constituye la primera línea de defensa contra los microorganismos infecciosos. Y bueno, dos importantes mediadores de la inmunidad innata son los fagocitos y el sistema del complemento, los cuales participan en las fases efectoras de la inmunidad adaptativa. Por lo tanto, los trastornos congénitos de los fagocitos y del sistema del complemento van a dar lugar a infecciones recurrentes. Enseguida hablaremos de algunos trastornos relacionados con los defectos en la inmunidad innata. El primer trastorno que tenemos está relacionado con los fagocitos y es la enfermedad granulomatosa crónica. Esta es una enfermedad que se debe a mutaciones en los componentes del complejo enzimático de la oxidasa del fagocito. Se dice que es una enfermedad rara y se calcula que afecta a alrededor de 1 por cada millón de habitantes en Estados Unidos. Y bueno, tenemos que la forma ligada al cromosoma X más frecuente de esta enfermedad es debido a una mutación en el gen que codifica la subunidad alfa de 91 kilodaltones de la citocromo B558, la cual es una proteína integral de la membrana. Y bueno, ¿qué es lo que ocasiona esta mutación? Pues esta mutación lo que hace es que da lugar a una producción defectuosa del anión superóxido, el cual es una de las diversas especies reactivas del oxígeno que, como ya hemos visto anteriormente en las clases, constituye un mecanismo microbicida importante para los fagocitos. Y bueno, la producción defectuosa de las especies reactivas del oxígeno lo que hace es que los microbios que son fagocitados pues no mueran. Esta enfermedad se caracteriza por infecciones recurrentes por bacterias intracelulares que generalmente son productoras de catalasa o bien por hongos. Y se dice que habitualmente esta enfermedad o bien esta incidencia de infecciones bacterianas o por hongos se da desde el inicio de la infancia. Otros trastornos que tenemos son las deficiencias en la adhesión del leucocito. Las deficiencias en la adhesión del leucocito son un grupo de trastornos autosómicos recesivos que son causados por defectos en los leucocitos y en las moléculas de adhesión endoteliales. Estas enfermedades se caracterizan por la falta de reclutamiento del leucocito, particularmente el neutrófilo, en los lugares de infección, lo cual provoca una periodontitis intensa y otras infecciones recurrentes desde el principio de la vida y la incapacidad de producir pus. Estos trastornos son ocasionados por diferentes mutaciones en genes que producen diferentes tipos de deficiencias en la adhesión del leucocito. Como primer caso tenemos la deficiencia en la adhesión del leucocito de tipo 1. La deficiencia en la adhesión del leucocito del tipo 1 es un raro trastorno autosómico recesivo que se caracteriza por infecciones bacterianas y micóticas muy recurrentes y por una mala curación de las heridas. En estos pacientes, la mayoría de las funciones que dependen de la adhesión del leucocito son anómalas. Estas funciones son la adherencia del endotelio, la agregación y la quimiotaxia del neutrófilo, la fagocitosis y la citotoxicidad, mediada por neutrófilos, linfocitos NK y linfocitos T. La base molecular del defecto es la falta o expresión deficiente de las integrinas beta 2. Esto es debido a varias mutaciones en el gen CD18, el cual codifica a estas proteínas.
Las integrinas beta 2, perdón, son el antígeno asociado a la función del leucocito 1. Estas proteínas son las que participan en la adhesión de los leucocitos a otras células, sobre todo a las células endoteliales y en la unión de los linfocitos T a la célula presentadora de antígenos. La deficiencia de la adición del leucocito del tipo 2 es otro trastorno con unas manifestaciones clínicas similares a las que mirábamos en la deficiencia de adición del tipo 1. Pero en este caso esta no se va a deber a defectos de las integrinas. Por el contrario, esta se va a deber a una falta de sialil Lewis X. Este es un ligando glucosídico tetrasacárido que hay en los neutrófilos y otros leucocitos necesarios para unirse a las selectinas de tipo E y P que hay en el endotelio activado por citocinas. Este defecto se debe a una mutación en un transportador de GDP fucosa responsable del transporte de la fucosa al aparato de Golgi, lo que da lugar a una incapacidad de sintetizar sialil Lewis X. La falta de este ligando lo que hace es que provoca un defecto en la unión de los leucocitos al endotelio y la imposibilidad de que rueden y por tanto el reclutamiento defectuoso de leucocitos en los lugares de infección. Esta anomalía contribuye a que los pacientes puedan presentar retraso mental y otras alteraciones de desarrollo. Como última deficiencia en la adición de leucocitos tenemos al tipo 3, la cual consiste en un defecto en las señales de dentro y fuera, y por ello en la activación de la integrina inducida por las quimiosinas, que es necesaria para que los leucocitos se unan firmemente al endotelio. En un subgrupo de pacientes se debe a mutaciones en el gen que codifica Kindlin3, la cual es una proteína que se une a la cola citoplasmática de algunas integrinas y participa en la transmisión de señales. También se observa un aumento de hemorragias en los sujetos con mutaciones de Kindlin3 debido a la disfunción de las integrinas de las plaquetas. Pasando a lo que son otras alteraciones en las inmunodeficiencias primarias o congénitas, tenemos lo que es el síndrome de Chiari-Akigachi, el cual es un trastorno poco común de carácter autosómico recesivo que se caracteriza por infecciones recurrentes por bacterias piógenas, albinismo colocutáneo parcial e infiltración de varios órganos por linfocitos neoplásicos. Esta enfermedad se debe a mutaciones en el gen que codifica la proteína reguladora del tráfico lisosómico, por sus siglas LIST, lo que dificulta la fusión del fagosoma al lisosoma en los neutrófilos y en los macrófagos, que es lo que reduce la resistencia a la infección. Además, también hay formación defectuosa del melanosoma en los melanocitos, lo cual ocasiona el albinismo. Y por otro lado, también existen alteraciones lisosómicas en las células del sistema nervioso y plaquetas, lo cual provoca defectos neurales y trastornos hemorrágicos. Se dice que se forman lisosomas gigantes en los neutrófilos durante la maduración de estas células a partir de los precursores mielocíticos. Algunos de estos precursores de los neutrófilos mueren prematuramente, lo que da lugar a una leucopenia moderada. Los neutrófilos que sobreviven pueden contener cantidades reducidas de enzimas lisosómicas que normalmente intervienen en la muerte de los microbios. Estas células también muestran una quimiotaxia y fagocitosis defectuosa, lo que contribuye más a su deficiente actividad microbicida. Existen defectos hereditarios de las vías del receptor de tipo TOL relacionados con la transmisión de señales del factor nuclear kappa B y de los interferones de tipo 1. Los defectos heredados en las respuestas dependientes del receptor de tipo TOL o TLR son raros y solo se han detectado recientemente. En la principal vía de transmisión de señales situada en sentido 3' de la mayoría de los TLR, así como del receptor para la interleucina 1, participan el adaptador MID88 y las quinasas IRAK4 e IRAK1, y esta vía da lugar a la inducción de citocinas proinflamatorias dependientes del factor nuclear kappa B. Los TLR3, 7, 8 y 9 reconocen ácidos nucleóticos y se localizan en los endosomas y requieren de una proteína llamada UNC93B para poder funcionar. Esta es una proteína de la membrana del retículo endoplasmático que interactúa con los TLR endosómicos.
cuando se sintetizan en el retículo endoplásmico y ayuda a transportar estos TLR a los endosomas. La proteína UNC93B también es fundamental para la transmisión de señales a partir de TLR específicos, frente a ácidos nucleicos. Las señales que se producen en sentido 3' de los TLR endosómicos dan lugar a la síntesis y secreción de interferones del tipo 1. Los defectos en las señales del TLR tienden a tener un fenotipo clínico bastante circunscrito. En los sujetos con mutaciones en el adaptador MYD88 e IRAK4, se observan infecciones bacterianas invasivas graves al principio de la vida, especialmente neumocócicas. Las mutaciones heterocigotas en el TLR3, así como las mutaciones homocigotas en la proteína UNC93B, dan lugar a la menor generación del interferón del tipo 1 y a una propensión a la encefalitis por herpes simple. Las inmunodeficiencias congénitas que afectan a las inmunidades humoral y celular se llaman inmunodeficiencias combinadas, y a un grupo de ellas en las que faltan o son defectuosos la mayoría de los linfocitos T periféricos se les conoce como inmunodeficiencias combinadas graves. Estas enfermedades se caracterizan por deficiencias de los linfocitos B y T, o bien solo de los linfocitos T. En este último caso, el defecto en la inmunidad humoral se debe a la falta de la ayuda del linfocito T. Las inmunodeficiencias combinadas graves se deben a una alteración en lo que es el desarrollo del linfocito T, con o sin los defectos en la maduración del linfocito B. El epitelio tímico contribuye de una forma importante al desarrollo temprano del linfocito T. El proceso de maduración del linfocito T y B a partir de la célula troncal hematopoyética hasta llegar a los linfocitos maduros con competencia funcional conlleva a la proliferación de progenitores iniciales del linfocito y al reordenamiento del locus que codifica una cadena de receptor para el antígeno, seguidos de la selección de las células que hayan hecho reordenamientos productivos dentro del marco de lectura en un punto de control del prereceptor para el antígeno, la expresión de las dos cadenas del receptor para el antígeno y la selección de células con especificidades útiles. Se han descrito defectos en muchos de estos pasos en diferentes formas de inmunodeficiencias combinadas graves. Alrededor del 50% de estas son autosómicas recesivas y el resto están ligadas al cromosoma X. La causa más frecuente de inmunodeficiencia combinada grave autosómica recesiva es la deficiencia de la enzima adenosina desaminasa, la cual es requerida para el metabolismo de las purinas. Por otro lado, la inmunodeficiencia combinada grave ligada al cromosoma X se debe a mutaciones en el gen que codifica un componente del receptor para citocinas llamado cadena común. A continuación, hablaremos de algunos trastornos los cuales son ocasionados por inmunodeficiencias combinadas graves. El primer trastorno que tenemos relacionado a inmunodeficiencias graves combinadas es el síndrome de George. Este es ocasionado por una deficiencia selectiva del linfocito T, la cual se debe a una malformación congénita que da lugar a un desarrollo defectuoso del timo y de las glándulas paratiroides, así como de otras estructuras que se desarrollan a partir de la tercera y cuarta bolsa faríngea durante la vida fetal. El defecto congénito se manifiesta por hipoplasia o agenesia del timo, que lleva a una maduración deficiente del linfocito T, la falta de glándulas paratiroides que da lugar a alteraciones en la homeostasis de calcio y a torsiones musculares, el desarrollo anómalo de los grandes vasos y deformidades faciales. Diferentes pacientes pueden mostrar grados variables de esta anomalía. Es probable que la inmunodeficiencia asociada al síndrome de George pueda explicarse al menos en parte por la eliminación del gen TBX1. En este síndrome faltan los linfocitos T en la sangre periférica o su número está muy reducido y las células no responden a los activadores policlonales del linfocito T ni en las reacciones de mezclas de leucocitos. Las concentraciones de anticuerpos son habitualmente normales, pero pueden reducirse en los pacientes muy afectados. Como en otras deficiencias graves del linfocito T, los pacientes son proclives a las infecciones por micobacterias, virus y hongos. La inmunodeficiencia asociada al síndrome de George puede corregirse mediante un trasplante de timo fetal o un trasplante de médula ósea. Pasando a otro trastorno relacionado con inmunodeficiencias combinadas graves, tenemos lo que es la deficiencia de la adenosina desaminasa. Este es un trastorno
que es ocasionado por defectos en el metabolismo de los nucleótidos. Se dice que la deficiencia de adenosina desaminasa es la causa más frecuente de inmunodeficiencias combinadas graves de carácter autosómico recesivas. Esta deficiencia es debido a las mutaciones en el gen que codifica a esta proteína. La adenosina desaminasa funciona en la vía de rescate de las purinas y se encarga de catalizar la desaminación irreversible de la adenosina y de la 2-desoxiadenosina en inosina y 2-desoxiinosina respectivamente. La deficiencia de la enzima lleva a la acumulación de desoxiadenosina y sus precursores, como lo son el S-adenosil homocisteína y trifosfato de desoxiadenosina, o también conocido como DATP. Estos productos intermediarios tienen muchos efectos tóxicos, como la inhibición de la síntesis del ADN. Aunque la adenosina desaminasa está en la mayoría de las células, el linfocito en desarrollo degradan peor que la mayoría de los demás tipos celulares, el de ATP en 2-desoxiadenosina, y por tanto, la maduración del linfocito es particularmente sensible a la deficiencia de adenosina desaminasa. Otras características de la enfermedad pueden ser la sordera, las alteraciones costocondrales, la lesión hepática y los problemas conductuales. La deficiencia de la adenosina desaminasa lleva a un número reducido de linfocitos B y T. El número de linfocitos es habitualmente normal en el momento del nacimiento, pero disminuye precipitadamente durante el primer año de vida. Algunos pacientes pueden tener un número normal de linfocitos T, pero estas células no proliferan en respuesta a un estímulo antigénico. Se observa una forma particularmente grave de inmunodeficiencia combinada grave en una enfermedad llamada disgenesia reticular. Este es un trastorno raro que se caracteriza por la falta de linfocitos T y B y de la mayoría de las células mielocíticas, incluidos los granulocitos, y se debe a un defecto en el desarrollo de los progenitores linfocíticos y mielocíticos. Esta enfermedad autosómica recesiva se debe a una mutación en el gen adenilato quinasa 2, o también conocido como AK2. La proteína AK2 regula la cantidad de difosfato de adenosina, y ante la falta de esta hay una mayor apoptosis de precursores linfocíticos y mielocíticos. Existe una inmunodeficiencia combinada grave, la cual está ligada al cromosoma X y que se debe a mutaciones en el gen que codifica la cadena gamma común compartida por los receptores para las interleucinas de tipo 2, 4, 7, 9 y 15. Este tipo de trastorno se caracteriza por una alteración en lo que es la maduración de los linfocitos T y de los linfocitos natural killer o NK, y de un número muy reducido de linfocitos T y NK maduros. Sin embargo, el número de linfocitos B es habitualmente normal o elevado. La inmunodeficiencia humoral en esta enfermedad se debe a la falta de la ayuda del linfocito T en la producción de anticuerpos. Esta enfermedad es ocasionada por la incapacidad de la citocina linfopoietica interleucina 7, cuyo receptor usa la cadena para enviar las señales de estimular el crecimiento de los timocitos inmaduros. Además, el receptor para la interleucina 15, que es un estímulo potente para la proliferación de linfocitos NK, también usa la cadena transmisora de señales, y el fracaso de la fusión de la interleucina 15 es la responsable de la deficiencia de los linfocitos NK. Y tenemos que las mujeres heterocigotas suelen ser portadoras de un fenotipo normal, mientras que los varones que heredan el cromosoma X anómalo manifiestan esta enfermedad. La deficiencia en la clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad, también llamada síndrome del linfocito desnudo, es un raro grupo heterogéneo de enfermedades autosómicas recesivas en la que los pacientes expresan poco o nada de antígenos HLA-DP, DQ o DR en los linfocitos B, los macrófagos y las células dendríticas, y tampoco expresan moléculas de la clase 2 del MHC en respuesta al interferón gamma. Y por otro lado, expresan cantidades normales
o levemente reducidas de moléculas de la clase 1 del MHC y de microglobulina beta 2. La mayoría de los casos del síndrome del linfocito desnudo se deben a mutaciones de genes que codifican proteínas que regulan la transcripción de la clase 2 del MHC. Por ejemplo, las mutaciones que afectan al factor de transcripción expresado de forma constitutiva RFX5 o al activador de la transcripción inducible por el interferón gamma, llamado CITA, reducen la expresión de la clase 2 del MHC y hacen que la célula presentadora de antígenos no active a los linfocitos T CD4. Y bueno, con esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues el que no pueda presentarse el antígeno puede provocar una selección positiva defectuosa de los linfocitos T en el timo, con una reducción de números de linfocitos T CD4 maduros o una activación defectuosa de las células en la periferia. Los sujetos que son afectados tienen deficiencias en las respuestas de hipersensibilidad del tipo retardado y en las respuestas de anticuerpos a antígenos proteínicos que son dependientes del linfocito T. La enfermedad aparece en el primer año de vida y es habitualmente mortal a no ser de que se trate mediante un trasplante de médula ósea. Mientras que los defectos en el desarrollo del linfocito T o en el desarrollo de los linfocitos T y B contribuyen al fenotipo de la inmunodeficiencia combinada grave, defectos más circunscritos en los linfocitos B dan lugar a trastornos en los que la alteración primaria está en la síntesis de anticuerpos. Algunos de estos trastornos se deben a defectos en el desarrollo del linfocito B y otros a la activación del linfocito B y la producción de anticuerpos anómalas. A continuación, hablaremos acerca de algunos de estos trastornos. El primero de estos es la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X. Este trastorno también recibe el nombre de agamaglobulinemia de Bruton y se debe a mutaciones o eliminaciones en el gen que codifica una enzima llamada tirosina quinasa de Bruton o BTK por sus siglas, lo que da lugar a que los linfocitos B no maduren más allá del estadio prelinfocito B en la médula ósea. La enfermedad se caracteriza por la falta de gamaglobulinas en la sangre, como su nombre lo implica. Es una de las inmunodeficiencias congénitas más frecuentes y el prototipo del fallo en la maduración del linfocito B. La enzima BTK participa en la transducción de señales desde el prereceptor de linfocitos necesarias para la supervivencia y la diferenciación de los prelinfocitos B. En las portadoras de esta enfermedad, solo los linfocitos B que han inactivado el cromosoma X, portadores del alelo mutado, maduran. Los pacientes con agamaglobulinemia ligada al cromosoma X tienen habitualmente inmunoglobulina sérica baja o indetectable, una de reducción o falta de los linfocitos B en sangre periférica y en los tejidos linfáticos, y ningún centro germinal en los ganglios linfáticos y ninguna célula plasmática en los tejidos. La maduración, el número y las funciones de los linfocitos T son generalmente normales. Algunos estudios han revelado el número reducido de linfocitos T activados en los pacientes, lo que puede ser una consecuencia de la presentación reducida del antígeno causada por la falta del linfocito B. Las complicaciones infecciosas de la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X se reducen mucho con inyecciones periódicas. Estas pueden ser semanales o mensuales, y son de preparados de mezclas de gamaglobulinas. Tales preparados contienen anticuerpos preformados contra microorganismos patógenos frecuentes y proporcionan una inmunidad pasiva eficaz. Por otro lado tenemos a la hipergamaglobulinemia M, ligada al cromosoma X. Este es un síndrome que se debe a mutaciones en el gen que codifica la molécula efectora del linfocito T, llamada ligando para el CD40. Se trata de un raro trastorno asociado a un defecto en el cambio en los linfocitos B a los isotipos de inmunoglobulina G e inmunoglobulina A. Estos anticuerpos están por lo tanto reducidos y el principal isotipo detectado en la sangre es la inmunoglobulina M. Las formas mutadas de ligando para el CD40 producidos en estos pacientes no se unen al CD40 ni traducen señales a través de él, y por lo tanto no estimulan a los linfocitos B para que sufran un cambio de isotipo, de cadena pesada, lo que exige la ayuda del linfocito T. Estos pacientes sufren infecciones similares a las observadas en otras hipogamaglobulinemias. Los pacientes con el síndrome de hipergamaglobulinemia M ligada al cromosoma X también muestran defectos en la inmunidad celular,
con una mayor propensión a infección por hongos, y esta inmunidad celular defectuosa se produce porque el ligando para el CD40 también participa en la activación de los macrófagos y de las células dendríticas dependientes del linfocito T. Muchas enfermedades por inmunodeficiencias raras están causadas por defectos en la expresión de las moléculas requeridas para la activación y la función del linfocito T. Ejemplos de ello son la alteración en la expresión o función del complejo TCR causada por mutaciones en genes del CD3, señales defectuosas mediadas por el TCR, la síntesis reducida de citocinas como la interleucina 2 y el interferón gamma, y la falta de la expresión de cadenas del receptor para la interleucina 2. Los pacientes con estas anomalías pueden tener diferencias sobre todo en la función del linfocito T o inmunodeficiencias mixtas del linfocito T y B, a pesar de un número normal o incluso elevado de linfocitos sanguíneos. Este grupo de inmunodeficiencias tiene problemas con vacunas virales vivas. Los pacientes son susceptibles a una enfermedad de injerto contra huésped tras transfusión de productos sanguíneos. Incluso el plasma que contiene linfocitos viables puede provocar una enfermedad injerto contra huésped en aquellos pacientes con inmunodeficiencias. El síndrome de Wiskott-Aldrich es una enfermedad ligada al cromosoma X caracterizada por la reducción de las plaquetas sanguíneas y propensión a las infecciones bacterianas. En los estados iniciales de la enfermedad, el número de linfocitos es normal y el principal defecto es la incapacidad de producir anticuerpos en respuesta a antígenos polisacáridos independientes de los linfocitos T, debido a lo cual estos pacientes son especialmente propensos a las infecciones por bacterias encapsuladas. La activación y la formación de sinapsis defectuosas en los linfocitos y la movilidad defectuosa de todos los leucocitos pueden ser responsables de la inmunodeficiencia observada en este síndrome. Los tipos de infecciones detectadas incluyen el tracto respiratorio superior e inferior, sepsis y meningitis, infecciones víricas, en especial aquellas con varicela y herpes. Se debe hacer un tratamiento vigoroso de las infecciones, usar un tratamiento con gamma-globulina intravenosa. El trasplante de médula ósea y trasplante de sangre del cordón umbilical se han convertido en el tratamiento más popular en el diagnóstico de esta enfermedad. El síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X es un trastorno caracterizado por la incapacidad de eliminar el virus de Epstein-Barr, lo que lleva finalmente a una mononucleosis infecciosa fulminante y al desarrollo de tumores en los linfocitos B. La enfermedad se debe a mutaciones en el gen que codifica una molécula adaptadora llamada SAD, que se une a una familia de moléculas de la superficie celular implicadas en la activación de los linfocitos NK, T y B, incluida la molécula de activación de la señal del linfocito. El BEP se propaga más comúnmente por medio de los líquidos corporales, en particular la saliva. Sin embargo, estos virus también se pueden propagar mediante la sangre y el semen, durante el contacto sexual, las transfusiones de sangre y los trasplantes de órganos. El BEP puede propagarse al usar objetos como un cepillo de dientes o un vaso para beber que una persona infectada haya utilizado recientemente. La inmunodeficiencia se pone en evidencia cuando los portadores del defecto se infectan con el virus BEP y su sistema inmune es incapaz de contener la proliferación de linfocitos B infectados y de controlar la respuesta citotóxica de los linfocitos y masivamente activados por la infección aguda por BEP. Los síndromes con linfohistiocytosis hemofagocítica son un grupo de inmunodeficiencias potencialmente mortales en las que los linfocitos NK y los CTL son defectuosos en su capacidad de matar a las células infectadas. Debido a ello, no se controlan las infecciones víricas y una característica de estos síndromes es la activación excesiva compensadora del macrófago. Las mutaciones en el gen perforina son la causa más frecuente de los LHH. Se cree que los linfocitos T y los linfocitos NK responden con fuerza a los microbios persistentes secretando interferón gamma, pero sin actividad citotóxica, los CTL y los linfocitos NK no pueden eliminar las infecciones y la activación excesiva del macrófago mediada por el interferón gamma
se manifiesta por hemofagocitosis y linfoadenopatías en el contexto de la inmunodeficiencia. El síndrome hemofagocítico familiar se asocia a causas infecciosas, neoplasias, enfermedades autoinmunes y algunas enfermedades metabólicas. El síndrome de activación de macrófagos SAM es un tipo de SHS asociado a enfermedades autoinmunes. Los pacientes con SAM en general tienen una buena respuesta al tratamiento con inmunosupresión y dosis altas de inmunoglobulina. La ataxia telangiectasia es un trastorno poco frecuente caracterizado por la asociación de una inmunodeficiencia combinada grave, que afecta principalmente a la respuesta inmune humoral, con una ataxia cerebelosa y progresiva. Se caracteriza por signos neurológicos, telangiectasias, una mayor susceptibilidad a infecciones y un riesgo incrementado a desarrollar cáncer. Es un trastorno autosómico recesivo caracterizado por una marcha anómala, malformaciones vasculares, deficiencias neurológicas, mayor incidencia de tumores e inmunodeficiencia. Los defectos inmunitarios humorales más frecuentes son las deficiencias de inmunoglobulina A e inmunoglobulina G2. Los pacientes experimentan infecciones bacterianas respiratorias superiores e inferiores, múltiples fenómenos autoinmunes y cánceres cada vez más frecuentes con la edad avanzada. El tratamiento actual de las inmunodeficiencias tiene dos objetivos: minimizar y controlar las infecciones y reemplazar los componentes defectuosos o ausentes del sistema inmunitario mediante transferencia adoptiva o trasplante. La inmunización pasiva con mezclas de gamma-globulinas es muy beneficiosa para los pacientes gamma-globulinémicos y ha salvado la vida de muchos niños. El trasplante de célula troncal hematopoyética es en la actualidad el tratamiento de elección de muchas enfermedades por inmunodeficiencia. Reemplazar el gen defectuoso en las células troncales que se autorrenuevan es el tratamiento de elección de los trastornos congénitos de los linfocitos. La reposición del gen sigue siendo un objetivo distante en la mayoría de las inmunodeficiencias humanas en el momento actual, a pesar de haberse hecho un esfuerzo considerable. Los principales obstáculos a este tipo de genoterapia son las dificultades para purificar las células troncales autorrenovables y la introducción celular de los genes de forma que se consiga una expresión estable, duradera y alta. Las deficiencias del sistema inmunitario surgen a menudo debido a anomalías que no son génicas, sino que se adquieren a lo largo de la vida. Estas son llamadas inmunodeficiencias adquiridas. Se preguntarán, ¿cómo se adquieren? Pues esto es debido a principales mecanismos patogénicos. El primero, la inmunosupresión, que es la disminución o anulación de la respuesta inmunológica del organismo mediante tratamiento médico. Esto puede suceder debido a una complicación biológica de otro proceso morboso, como lo puede ser alguna enfermedad que afecte al paciente. La segunda son las inmunodeficiencias diatrógenas, que pueden surgir como complicaciones del tratamiento de otras enfermedades con agentes inmunosupresores. Los individuos afectados son principalmente pacientes receptores de trasplantes de órganos y aquellos que padecen alergias o enfermedades autoinmunitarias. Una tercera causa es la inmunodeficiencia adquirida por alguna infección dirigida a las células del sistema inmunitario. La más común y preocupante en humanos es el VIH-Sida. Cabe recalcar que la inmunosupresión diatrógena suele deberse a tratamientos farmacológicos que matan o inhabilitan a los linfocitos. Existen enfermedades en las que la inmunodeficiencia es una complicación frecuente, como la malnutrición, las neoplasias y las infecciones. En la malnutrición, los trastornos metabólicos globales causados por un consumo deficiente de proteínas, grasas, vitaminas y minerales influye de forma adversa en la maduración y función de las células del sistema inmunitario. Esto es muy común que suceda en países en desarrollo. Por su parte, las neoplasias son cualquier formación anormal en alguna parte del cuerpo de un tejido nuevo de carácter tumoral, benigno o maligno.
Se ha encontrado que tumores de la médula ósea, incluidos los cánceres metastásicos de la médula y las leucemias que surgen en la médula, pueden interferir con el crecimiento y el desarrollo de los linfocitos normales y de otros leucocitos. Además, los tumores pueden producir sustancias que interfieren con el desarrollo o función del linfocito. Un ejemplo de inmunodeficiencia asociada a neoplasias malignas es la alteración de la función del linfocito T que se observa en pacientes con la enfermedad de Hodgkin. Por lo tanto, pacientes con un cáncer avanzado son a menudo propensos a la infección por la alteración de las respuestas inmunitarias celulares y humorales a diversos microorganismos. En las infecciones, varios tipos de estas conducen a la inmunosupresión, por ejemplo, infecciones víricas como el VIH, aunque también se sabe de otros tipos de virus que deterioran las respuestas inmunitarias. Ejemplo de ellos son el virus del sarampión y el virus linfotrópico T humano 1. Ambos virus pueden infectar a los linfocitos T, lo que puede constituir la base de sus efectos inmunosupresores. Sin embargo, en lugar de matar a los linfocitos T cooperadores, los transforma y produce una neoplasia muy maligna de linfocitos T llamada leucemia o linfoma del linfocito T del adulto, LTA. Los hongos también causan infecciones y pueden dar lugar a una alergia frente a muchos antígenos. El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, SIDA, es la enfermedad causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, y se caracteriza por una inmunosupresión profunda con infecciones oportunistas y tumores malignos asociados, emaciación y degeneración del sistema nervioso central. El VIH funciona infectando a células del sistema inmunitario como linfocitos T, CD4 cooperadores, macrófagos y células dendríticas, alterando o anulando su función completamente. La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario hasta el punto de no cumplir su función de lucha contra infecciones y enfermedades, volviéndolo deficiente. El VIH ha infectado en total de 50 a 60 millones de personas y ha provocado la muerte de más de 22 millones de adultos y niños. Alrededor de 35 millones de personas viven con la infección por el VIH y con SIDA actualmente, de los que aproximadamente el 70% están en África y el 20% en Asia, y casi 2 millones mueren de la enfermedad cada año. La enfermedad es especialmente devastadora porque alrededor de la mitad de los aproximadamente 3 millones de casos nuevos anuales ocurren en adultos jóvenes de entre 15 a 24 años de edad. Características moleculares y biológicas del VIH. El VIH es un miembro de la familia de los lentivirus de los retrovirus animales, como el virus de las inmunodeficiencias bovina, felina y de los simios. Son capaces de infectar de forma latente y duradera a las células y de provocar efectos citopáticos a corto plazo. Y todos producen enfermedades mortales y lentamente progresivas, que abarcan síndromes de emaciación y degeneración del sistema nervioso central. Se han identificado dos tipos de VIH humano, el VIH-1 y el VIH-2. El VIH-1 es con diferencia la causa más frecuente de SIDA, mientras que el VIH-2, que difiere en su estructura genómica y antigenicidad, causa una forma de SIDA con una progresión más lenta que la enfermedad ligada al VIH-1. El VIH-1 es el responsable de la epidemia mundial de SIDA, mientras que el VIH-2 es endémico del África Occidental, de países como Senegal, Gambia, Liberia, Ghana o Nigeria. En este caso, nos enfocaremos en el tipo 1 por ser el más común y el causante de la epidemia. Su estructura consta de dos cadenas idénticas de ARN dentro de un núcleo de proteínas víricas y rodeadas de una capa fosfolipídica derivada de la membrana de la célula anfitriona, pero que incluye proteínas de membrana codificadas por el virus. Su genoma tiene una longitud aproximada de 9.2 kilobases y tiene la disposición básica de las secuencias de ácidos nucleicos característica de todos los retrovirus conocidos. Las repeticiones terminales largas, LTR, en cada extremo del genoma regulan la expresión de los genes víricos, la integración del virus en el genoma del anfitrión y la replicación vírica. También codifica para enzimas como la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa.
Los genes a lo largo del genoma lineal del VIH están indicados en los bloques de colores. También se nos indica la función que tiene cada uno de ellos. La secuencia GAG codifica proteínas estructurales del núcleo. La secuencia ENB codifica las glucoproteínas de la cubierta GP120 y GP41, que se asocian de forma no covalente entre sí y son necesarias para la infección de las células. La secuencia POL codifica la transcriptasa inversa, la integrasa y proteasas víricas necesarias para la replicación vírica. Además de estos genes retrovíricos típicos, el VTH1 también incluye otros 6 genes reguladores, en concreto los genes TAT, REB, BIF, NEF, BPR y BPU, cuyos productos regulan la reproducción del virus y la evasión inmunitaria del anfitrión de diversas formas. Por ejemplo, BPU reduce la expresión de CD4 en la célula anfitriona y aumenta la liberación del virus desde las células, contrarrestando la restricción del anfitrión. El ciclo vital del VIH. La infección de las células por el VIH comienza cuando la glucoproteína de la cubierta ENB del virus se une al linfocito CD4 y a un correceptor que forman parte de la familia de receptores para quimiosinas. El inicio de la infección comienza cuando partículas víricas encontradas en sangre, semen u otros líquidos corporales de un sujeto se introducen en otro por medio del contacto sexual, es decir, por relaciones sexuales vaginales, anales u orales. También se puede transmitir por transfusión de sangre contaminada, uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes. Asimismo, puede transmitirse vía transplacentaria, es decir, madre a hijo mediante el embarazo, en el parto y la lactancia. Una vez que la partícula vírica ha entrado en el sujeto, el complejo ENB controla un proceso en múltiples pasos de fusión de la cubierta del virión con la membrana de la célula diana. El primer paso de este proceso es la unión de las subunidades GP120 a las moléculas CD4, lo que induce la unión secundaria del GP120 a un correceptor de quimiosinas. La unión del correceptor induce un cambio tridimensional en GP41 que expone una región hidrófoba, llamada péptido de fusión, que se inserta en la membrana celular y posibilita que la membrana vírica se fusione con la membrana de la célula diana. Todo esto que mencioné anteriormente es, en resumen, lo que está sucediendo en este dibujo. Aquí vemos el virión de VIH, el CD4 y la membrana celular del anfitrión, es decir, de la célula diana. Y vemos cómo a través de diversas reacciones logra fusionarse con ella. Después de que todo esto haya sucedido, sigue la siguiente parte. De las enzimas que hay dentro del complejo núcleo proteico se activan y comienzan el ciclo reproductivo del virus. El núcleo nucleoproteico del virus se rompe. El genoma de ARN del VIH se transcribe de forma inversa en una cadena doble de ADN gracias a la transcriptasa vírica inversa. Y el ADN del virus entra en el núcleo. La integrasa vírica también entra en el núcleo y cataliza la integración del ADN vírico en el genoma de la célula anfitriona. El ADN del VIH integrado se llama provirus. El provirus puede permanecer sin transcribirse durante meses o años, con poca o ninguna producción de nuevas proteínas víricas ni viriones. Y de este modo, la infección por el VIH de una célula individual puede ser latente. El inicio de la transcripción del gen del VIH en los linfocitos T está ligado a la activación de los linfocitos T por el antígeno o por citocinas. Por ejemplo, los activadores policlonales de los linfocitos T, como la fitohemaglutinina, y las citocinas, como la interleucina 2, el factor de necrosis tumoral TNF y la linfotoxina, estimulan la expresión de los genes del VIH en los linfocitos T infectados, mientras que la interleucina 1, la interleucina 3, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, la linfotoxina, el interferón gamma y el factor estimulador de colonias de granulocitos y macrófagos estimulan la expresión de los genes del VIH y la replicación del virus en los monocitos y macrófagos infectados. La proteína TAT es necesaria para la expresión de los genes del VIH y actúa aumentando la producción de transcriptos de ARNM completos del virus.
La síntesis de partículas víricas infecciosas maduras comienza después de que se produzcan los transcritos de ARN vírico completos y se expresen los genes del virus en forma de proteínas. Las proteínas Rep, TAT y NEF son productos génicos temprados codificados por ARN mensajero, completamente cortados y empalmados que se exportan desde el núcleo y se traducen en proteínas en el citoplasma, poco después de la infección de la célula. Los genes tardíos son ENB, GAG y POL, que codifican componentes estructurales del virus y se traducen a partir de un solo ARN cortado y empalmado una sola vez sin modificar. La producción del virus puede alcanzar valores suficientemente altos como para provocar la muerte celular, como se expondrá más adelante. Después de que el virus completa su ciclo vital en la célula infectada, se liberan partículas víricas libres de la célula infectada, que se unen a una célula no infectada, lo que propaga la infección. Además, GP120 y GP41, que se expresan en la membrana plasmática de las células infectadas antes de que se libere el virus, pueden mediar la fusión intercelular con una célula sin infectar que exprese el CD4 y los correceptores, y los del VIH pueden pasar directamente entre células fusionadas. Por dicho, es lo que está sucediendo de igual manera en esta imagen, como pueden observarlo. El aislamiento del VIH y su cultivo han permitido la purificación de proteínas víricas y el desarrollo de estudios sobre la infección que ocasiona. La prueba aplicada más a menudo tiene como finalidad identificar la presencia de anticuerpos contra proteínas de este virus. Estos aparecen en general en el suero de los individuos infectados unos 3 meses después de que ocurrió la infección. Cuando aparecen los primeros anticuerpos, se dice que el individuo se ha seroconvertido o es seropositivo al VIH. El diagnóstico de esta enfermedad pues abarca pruebas de infección por el VIH, presencia de anticuerpos o virus en la sangre. También se puede diagnosticar cuando hay números muy reducidos de células T linfocitos CD4, reacciones de hipersensibilidad tardía alteradas o ausentes e infecciones por microorganismos oportunistas. El tiempo transcurrido entre la adquisición del virus y la muerte por inmunodeficiencia promedia entre 9 a 12 años. Durante el periodo entre la infección y la enfermedad grave puede haber unos pocos síntomas, es lo peligroso. Las características de estos periodos se las voy a explicar a continuación. La primera indicación franca de la enfermedad del SIDA como tal puede ser una infección oportunista por algún hongo, por ejemplo, el Candida albicans, que causa úlceras en la boca, y en las mujeres una infección vulvovaginal por levaduras que no reaccionan al tratamiento. Recordemos que la infección por VIH y el SIDA son dos cosas sumamente diferentes. Poco después de la infección es perceptible RNA vírico en el suero del paciente. Sin embargo, la infección por el VIH se identifica más a menudo por la presencia del anticuerpo anti-VIH después de la seroconversión, lo que ocurre casi siempre en el plazo de unos cuantos meses después de contraerse la infección. Por lo general, no aparecen síntomas clínicos indicadores del SIDA durante al menos 8 años después de la infección. Aunque este intervalo es variable, el inicio del SIDA clínico es anunciado con frecuencia por el descenso de las células T de manera exagerada y el aumento de la carga vírica. En la gráfica observamos el momento de la seroconversión semanas después de la infección, la fase crónica, donde es observable el progreso del descenso de las células T CD4, y finalmente el inicio del SIDA, involucrando un notable descenso en la CD4 mientras que la carga vírica se dispara. También se visualizan los años y por lo general, como ya lo dije, entre la muerte se puede dar de 8 a 12 años después de que el individuo estuvo expuesto al virus. La enfermedad del VIH comienza con una infección aguda que solo controla en parte la respuesta inmunitaria adaptativa y avanza una infección crónica progresiva de los tejidos linfáticos periféricos. El virus suele entrar a través del epitelio de una mucosa, por ejemplo los conductos sexuales. La infección aguda, o también llamada temprana,
se caracteriza por una infección en los linfocitos T, CD4, que hay en los tejidos mucosos linfáticos y por la muerte de muchas células infectadas. Los tejidos mucosos son el mayor reservorio de linfocitos T del cuerpo y el principal lugar de residencia de los linfocitos T de memoria. Esta pérdida local se refleja en una reducción considerable de los linfocitos. Se dice que al cabo de 2 semanas de la infección se puede destruir una gran fracción de los linfocitos T-CD4. La transición desde la fase aguda a una fase crónica de la infección se caracteriza por la diseminación del virus, la viremia y el desarrollo de respuestas inmunitarias del anfitrión. Como ya sabemos, las células dendríticas del epitelio en las zonas de entrada del virus lo capturan y migran hacia los ganglios. Una vez en los tejidos linfáticos, las células dendríticas pueden pasar el VIH a los linfocitos TCD4 a través de un contacto intercelular directo. Al cabo de unos días de la primera exposición al VIH, se pueden detectar replicación vírica en los ganglios linfáticos. Esta replicación provoca una viremia, durante la cual un gran número de partículas del VIH se pueden localizar en la sangre del paciente, acompañado con un síndrome agudo por el VIH que abarca distintos signos y síntomas típicos de muchas infecciones víricas. A medida que se va propagando la infección del VIH, el sistema inmunitario adaptativo monta respuestas inmunitarias celulares y humorales que van dirigidas contra los antígenos víricos. Estas respuestas inmunitarias controlan parcialmente la infección y la producción del virus. Este control se refleja por una reducción de la viremia a cifras bajas, pero detectable unas 12 semanas después de la exposición primaria. Cabe destacar que en muchos casos el virus había destruido por completo la estructura del ganglio linfático, mucho antes que la carga vírica aumentara por arriba del nivel de estado estable. Así que no quiere decir que porque las cifras de viremia sean bajas, el virus no va a seguir destruyendo el tejido. Durante la fase crónica de la enfermedad, el sistema inmunitario sigue controlando la mayoría de las infecciones por microbios, por ejemplo los oportunistas, y hay muy pocas o ninguna manifestación clínica de la infección por el VIH. Por tanto, en esta fase de la enfermedad por el VIH se llama periodo de latencia clínica. Aunque la mayoría de los linfocitos T de la sangre periférica no albergan el virus, la destrucción de linfocitos TCD4 dentro de los tejidos linfáticos progresa de forma estable durante el periodo latente y el número de linfocitos TCD4 sanguíneos circulantes disminuye progresivamente. Aquí podemos observar la cifra de linfocitos TCD4 que el virus elimina al día. A lo largo del periodo de años, el ciclo continuo de infección vírica, muerte de linfocitos T y nueva infección lleva a una reducción estable del número de linfocitos TCD4 en los tejidos linfáticos y en la circulación. Una causa importante de la pérdida de linfocitos TCD4 en las personas infectadas por el VIH es el estado citopático directo de la infección de estas células por el VIH. La muerte de los linfocitos TCD4 se asocia con la producción del virus en las células infectadas y es una causa importante de la reducción del número de estas células, especialmente en la fase temprana de la infección. Se han descrito varios efectos tóxicos directos del VIH sobre los linfocitos T-CD4. Por ejemplo, el proceso de producción del virus con la expresión del GP41 en la membrana plasmática y la gemación de partículas víricas puede aumentar la permeabilidad de la membrana plasmática y provocar la entrada de cantidades mortales de calcio, lo que va a inducir alguna apoptosis o lisis osmótica de las células causada por la entrada de agua. La producción vírica puede interferir también en la síntesis de proteínas celulares y llevar así a la muerte celular. La membrana plasmática de linfocitos T infectados por el VIH se fusiona con la de linfocitos TCD4 no infectados en virtud de las interacciones entre el GPL20 y CD4 y se forman células gigantes multinucleadas. El proceso de formación de estas células multinucleadas inducidos por el VIH puede ser mortal para los linfocitos T infectados por este virus.
así como para los linfocitos TCD4 sin infectar, que se fusionan con las células infectadas. Sin embargo, este fenómeno solo ha sido observado en laboratorio y raramente se observan en los tejidos de pacientes con SIDA. Es difícil encontrar células infectadas del virus, ya que este mata con mucha rapidez. La vida media de una célula CD4 infectada de manera activa es menor a 1.5 días. Son menores las cifras de células CD4 que quedan infectadas, pero que no se multiplican de manera activa al virus. Estas células infectadas de modo latente persisten durante periodos prolongados y el DNA provírico integrado se multiplica durante la división celular en conjunto con el DNA de la célula. Además, hay citolíticos específicos frente al VIH en muchos pacientes con SIDA, y estas células pueden matar a los linfocitos T CD4 infectados. Cabe destacar pues que también los anticuerpos contra las proteínas de las cubiertas del VIH pueden unirse a los linfocitos CD4 infectados por el virus y dirigir a las células hacia una citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Los linfocitos T infectados por el VIH son capaces de formar sinapsis hermética con las presentadoras de antígeno, y así pueden inferir también con la activación del linfocito T. Pues por otro lado tenemos que los macrófagos también son relativamente resistentes a los efectos citopáticos del VIH. Estos también pueden infectarse por vía independiente de los receptores de membrana, como la fagocitosis de células infectadas o endocitosis mediadas por el receptor para el FE de los viriones del VIH cubiertos de anticuerpo. Como los macrófagos pueden infectarse, pero generalmente no mueren por acción del virus, pueden convertirse en un reservorio para el virus y sus funciones como la secreción de citocinas y la presentación de antígeno se van a ver dañadas. Las células dendríticas también pueden infectarse por el VIH. Como los macrófagos, estas no resultan dañadas directamente por la mera infección, pero sin embargo, estas células forman un contacto íntimo con los linfocitos T vírgenes durante el curso de la presentación del antígeno, que ya lo vimos durante el transcurso del semestre. Se han propuesto que las células dendríticas infectan a los linfocitos T vírgenes durante los encuentros entre estos dos y pueden ser así una vía importante de lesión del linfocito T. Se ha acumulado pues una gran cantidad de información sobre la epidemiología y la evolución clínica de la infección por VIH. A medida que el tratamiento farmacológico antirretrovírico mejora, muchas de las manifestaciones clínicas también están cambiando. El VIH, como ya sabemos, se transmite de un sujeto a otro mediante 3 vías principales. El contacto sexual es el modo más frecuente de transmisión, bien entre parejas heterosexuales, el modo más frecuente en África y Asia, o entre parejas de varones homosexuales. La transmisión de madre al niño del VIH también es responsable de la mayoría de los casos pediátricos del SIDA. Este tipo de transmisión también es el más frecuente dentro del útero o durante el nacimiento, aunque es posible la transmisión a través de la leche materna una vez que el niño nace. También la inoculación en un receptor de sangre que está infectado también es un modo frecuente de la transmisión del VIH. El hecho de compartir agujas entre consumidores de drogas por vía intravenosa es responsable de la mayoría de los casos de esta forma de transmisión. La evolución de la enfermedad por el VIH puede seguirse midiendo en la cantidad de virus en el plasma del paciente y la cifra de linfocitos T CD4. La fase aguda de la enfermedad, también es llamada síndrome del VIH agudo, es el periodo de viremia, caracterizado por síntomas de infección. Aparece en el 50 al 70% de los adultos infectados, habitualmente de unas 3 a 6 semanas de la infección. Hay una cifra máxima del virus en el plasma y una moderada reducción de los linfocitos TCD4, pero este número está volviendo recurrentemente a la normalidad. En muchos pacientes, sin embargo, la infección permanece oculta y no hay síntomas. De ahí lo peligroso. La fase crónica de la latencia clínica puede durar muchísimos años.
Durante el periodo, el virus queda contenido dentro de los tejidos linfáticos y la pérdida de linfocitos TSD4 se corrige reponiéndolos. Los pacientes son asintomáticos o sufren infecciones leves. Al cabo de 2 a 6 meses más o menos de la infección, la concentración plasmática del virus se estabiliza en un punto de ajuste particular, que esto difiere de acuerdo al paciente. El valor de este número de ajuste vírico y el número de linfocitos CD4 sanguíneos son factores para pronosticar la progresión de la enfermedad. A medida que la enfermedad progresa, pues los pacientes se hacen sensibles más a otras infecciones y las respuestas inmunitarias de estas pueden estimular la producción del VIH y acelerar la destrucción de los tejidos linfáticos. La enfermedad producida por el VIH progresa hasta la fase final y casi siempre a la mortal llamada SIDA, cuando la cifra de linfocitos TSD4 disminuye por debajo de las 200 células por milímetro cúbico de sangre. La viremia del VIH puede aumentar de forma llamativa cuando la replicación vírica en reservorios distintos de linfocitos T se acelera sin control. Los pacientes con SIDA sufren combinaciones de infecciones oportunistas, neoplasias, insuficiencia renal y la degeneración del sistema nervioso central, lo que involucra anormalidades de la función cognitiva, el rendimiento motor y también se ve comprometido el comportamiento. Las respuestas inmune, humorales y celulares específicas frente al VIH aparecen después de la infección, pero generalmente procuran una protección limitada. Se han descrito muchas respuestas inmunitarias innatas contra el VIH. Entre ellas están los péptidos antimicrobianos, los linfocitos natural killers, las células dendríticas y el sistema complemento. No se ha establecido muy bien la función de estas respuestas en la lucha contra la infección. La respuesta inmunitaria adaptativa inicial a la infección por el VIH se caracteriza por la expansión de los linfocitos TSD8 específicos frente a los péptidos del VIH. Hasta el 10% o más de los linfocitos TSD8 circulantes pueden ser específicos frente al VIH durante las primeras etapas de la infección. Esos citolíticos controlan la infección en la fase aguda, pero finalmente se muestran ineficaces por la aparición de mutantes de escape del virus. Después de 6 a 9 semanas, las respuestas de anticuerpos a diversos antígenos del VIH son detectables, como ya lo mencioné en la gráfica vista anteriormente. Un punto sumamente importante es que el VIH tiene una tasa de mutaciones sumamente alta por la tendencia de error de la transcripción inversa, y de esta manera puede evitar ser detectado por nuestros anticuerpos o los linfocitos T que ya fueron generados en respuesta a las proteínas víricas, lo que hace aún más difícil que el sistema inmunitario se defienda y por ello se ve comprometido. Es un microorganismo infeccioso que se evade de las defensas de los anfitriones destruyendo su sistema inmunitario. Este presenta una tasa muy alta de mutaciones, debido a que este tiende a un error en la transcripción inversa y de esta manera puede evitar ser detectado por los anticuerpos o por los linfocitos T generados en respuesta a las proteínas víricas. Una región de la molécula GP120 llamada ACV3 es uno de los componentes antigénicos más variables de este virus. De hecho, se dice que varía incluso en cepas de VIH tomadas del mismo sujeto y en diferentes momentos. Además, muchos epítopos del virus que podrían servir en potencia de dianas a los anticuerpos están protegidos también por azúcares voluminosos. Estos están ligados con enlaces N-glucosídicos que conforman lo que se conoce como escudo glucano del VIH. Y también las células que se encuentran infectadas por el VIH pueden evadirse de los CTL a través de una reducción de la expresión de las moléculas de la clase 1 del MHC. Y la proteína NEF inhibe la expresión de las moléculas de la clase 1 del MHC, sobre todo al promover la interiorización de estas moléculas. En algunos casos se han demostrado otros mecanismos de inhibición de la inmunidad celular, los cuales son
la inhibición de las citocinas Th1, la activación de los linfocitos T reguladores y la supresión de las funciones de la célula dendrítica. Pero, sin embargo, no se han establecido los mecanismos de estas acciones del virus ni su significado patogénico. Es por eso que solamente coloqué en las que sí está establecido su significado patogénico. Ahora pues hablaré sobre los controladores de élite, los sujetos que no progresan a largo plazo y también sobre la posible participación de los genes del anfitrión. Aunque la mayoría de los sujetos que se encuentran infectados por el VIH finalmente sufren SIDA, alrededor del 1% de ellos no sufren la enfermedad. Estos sujetos presentan cifras altas de linfocitos TCD4 y CD8. No requieren tratamiento, pero tienen una viremia persistente, aunque no presentan ninguna enfermedad durante al menos de 10 a 15 años. En función al grado de viremia, este grupo se puede dividir en dos subgrupos. Uno de ellos es en donde se encuentran aquellos que no progresan a largo plazo y tienen una viremia detectable de alrededor de 5.000 copias de ARN del VIH-1 por mililitro de sangre. Y también se encuentra un subgrupo mucho más pequeño, el cual es el de los controladores de élite, los cuales presentan cargas víricas de unas 50 copias o menos de ARN del VIH-1 por mililitro de sangre. Ahora les voy a hablar un poco sobre la base génica del control del VIH. Se ha propuesto que es muy importante la función del locus del MHC al momento de proteger a los sujetos y evitar la progresión. Se dice que algunos loci específicos del MHC1 y del MHC2 se han ligado al hecho de que la enfermedad no progrese. Además, también se encuentra la herencia de la eliminación homocigótica de 32 pares de base en el gen CCR5 que codifica para una proteína correceptora que se llama CCR5 también, que se las voy a explicar a continuación. Bueno, CCR5 codifica, como les mencioné, para un correceptor que utiliza el virus para poder entrar a la célula, así como también utiliza el CD4. Pues este sería el caso en el que si se presentara una infección, pues el virus sí podría entrar a la célula a través de la unión a estos correceptores. Pero en el caso de que no hubiera infección, sería cuando este gen muta. Y como podemos observar, pues el virus sí se une al correceptor CD4, pero en el CCR5 no. Entonces de esta manera pues protege a estos individuos pues que presentan la mutación para que no presenten la infección. Ahora, en cuanto al tratamiento y la prevención del SIDA y además un desarrollo de la vacuna, pues les voy a hablar primeramente sobre el tratamiento. Pues bueno, primero que nada se utilizaron análogos de los nucleósidos para tratar el VIH y el SIDA. Estos análogos de nucleósidos inhiben la actividad de la transcriptasa inversa del virus. Pues como podemos observar, algunos análogos de los nucleósidos son los análogos de los nucleósidos desoxitimidina, de los desoxicitidina, de los desoxiadenosina. Y pues además se dice que cuando estos fármacos se utilizan solos, a menudo van a reducir significativamente las concentraciones plasmáticas de ARN del VIH. Esto puede ser durante varios meses o varios años, pero no detienen la progresión de la enfermedad. Y pues entonces también pues se comenzaron a utilizar 3 fármacos en conjunto, los cuales conforman el tratamiento antirretrovírico, el cual pues está compuesto por inhibidores de la proteasa, que de hecho estos inhibidores, si se usan solos, ocasionarían virus mutados resistentes a sus efectos, pero al momento de combinarlos con 2 inhibidores diferentes de la transcriptasa más 2 inhibidores de la proteasa, pues conforman este tratamiento
y pues se ha reducido el ARN plasmático del virus hasta cifras indetectables, de hecho, pues en la mayoría de los pacientes durante varios años. Y ahora, pues también se han empezado a utilizar los inhibidores de la entrada, los cuales van a impedir la entrada del virus al dirigirse contra el CD4 o el CCR5, como se los mostré en la imagen anterior. Y también pues pueden, en el virus, pues van a inhibir el GP41 o el GP120. Se dicen que también los fármacos que se dirigen al GP41 incluyen compuestos que impiden la función de la cubierta vírica con la membrana plasmática del anfitrión. Pero pues además de que ese tratamiento, como les mencioné, que ha sido muy efectivo, se dice que también pues es muy improbable que pueda eliminar el virus de todos los reservorios, sobre todo en aquellas células que están infectadas desde hace mucho tiempo, y pues que además puede ocasionar resistencia a los fármacos. Entonces, pues además, tomando en cuenta las infecciones que pueden surgir en ciertos pacientes, se utiliza la profilaxis, lo cual es tratar de que surja la infección. Esta profilaxis se puede tratar con antibióticos. Y bueno, pues en cuanto al desarrollo de la vacuna, pues se dice que esta tarea se ha complicado mucho debido a que el virus pues tiene una capacidad muy alta de mutar y además de que varía mucho con sus antígenos inmunógenos. Pero pues se han intentado diversas cosas para lograr obtener una vacuna. Pues en algunos casos han sido, por ejemplo, el trabajo con la infección por el virus de la inmunodeficiencia de los simios, que se le conoce como VIS, el cual pues se encuentra en los simios que están clasificados como macacos, que es el que se muestra en esta imagen. Pues se ha obtenido un éxito, ya que pues se obtuvo una vacuna eficaz contra este virus, y se dice que pues la estructura molecular de este virus es muy parecida al VIH y que además causa una enfermedad en los macacos muy similar a la del SIDA en los seres humanos. Y pues pues se han probado varias vacunas también de virus con la esperanza de que inducirán fuertes respuestas de CTL. Y estas vacunas que les mencioné pues abarcan virus recombinantes, los cuales no son virulentos, y estos se encuentran compuestos de secuencias del VIS y VIH. Y también pues se han utilizado vectores víricos recombinantes diferentes al VIH, los cuales portan genes del VIH. Además, también las combinaciones de vacunas, como la inmunización inicial del ADN con una vacuna de un vector de la viruela de canario que expresa genes del VIH, ha conseguido algunos de los resultados más prometedores hasta la fecha. También se han encontrado vacunas de proteínas recombinantes, las cuales inducen anticuerpos, y estos han tenido hasta ahora un valor limitado, ya que los anticuerpos inducidos por esas vacunas no suelen neutralizar las cepas clínicas del VIH. Por lo que pues se puede concluir que debido a la capacidad muy alta de este virus que tiene de mutar, pues realmente sí ha sido muy difícil pues tratar de erradicarlo, ¿no? A través también pues de una vacuna. Pero pues se dice que sí puede tratarse con la combinación de inhibidores de las enzimas víricas, como los que les mostré en esta diapositiva. Y bueno, a continuación les voy a explicar pues un poco sobre cómo funciona una vacuna de ADN recombinante, que es un ejemplo que les mencioné anteriormente. Pues primero que nada se extrae el ADN del virus,
Posteriormente se va a insertar a un plásmido bacteriano, se va a clonar. Esa es la tecnología del ADN recombinante. Y este plásmido se va a integrar al núcleo de una célula de levadura. Aquí se puede observar. Esta levadura va a fabricar las proteínas híbridas que tienen poder inmunológico. Ya una vez que las ha fabricado, pues estas se inyectan las proteínas víricas por medio de una vacuna al paciente y finalmente el paciente va a producir anticuerpos. Pues esto ha sido todo de nuestra parte, esperamos que les haya interesado nuestra presentación y si tienen alguna pregunta, pues los esperaremos mañana en nuestra sesión de Zoom. Muchas gracias.